¿Alguna vez ha oído usted hablar del término hibristofilia? Hibristofilia es la parafilia en donde una persona busca de alguna forma encontrar el placer físico o las emociones siguiendo a una persona en extremo violenta. ¿Sí? El fenómeno se ha presentado durante muchos años principalmente en mujeres, quienes se asocian con personajes de altísimo riesgo, asesinos y personas similares, solo por la adrenalina que provoca estar junto a una persona que es en extremo peligrosa, pero además genera una sensación casi catártica por el hecho de ser tan peligroso para los demás, pero no para uno mismo. La tragedia de esto es que muchas veces esa otra persona es tan peligrosa para la propia pareja como para todo el resto del mundo. Pero si hay un caso interesante de hibristofilia, es del que le voy a hablar esta noche. ¿Por qué no se queda conmigo? Relatos del lado oscuro. Fantasmas, Seres extraños. sucesos inexplicables, Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Estados Unidos y prácticamente todo el mundo entró en una recesión económica terrible. Es conocida como la Gran Depresión de 1929. Fueron años muy difíciles para todo el mundo, pero especialmente para los Estados Unidos. Y eso se debe a que hasta 1913-1914 Estados Unidos era un país con un sistema económico que parecía funcionar bien. Un país que estaba pasando de una nación rural con grandes plantíos, con zonas de esclavismo y cosas similares, hacia una nación industrializada. La Primera Guerra Mundial habría dado la sensación al pueblo estadounidense de ser poderosos, exitosos, y se generó el primer American Way of Life, es decir, los años locos de 1920 en adelante, en donde la gente se veía involucrada en todo tipo de actividades lúdicas, bailaban frenéticamente el twist, el charleston, todo aquello, las chicas con vestidos increíbles y por supuesto la mafia estaba comenzando a crecer dentro de aquel territorio, en donde había una gran bonanza económica. Sin embargo, todo eso se vino abajo en 1929, cuando aquel terrible día en que la bolsa de valores en los Estados Unidos quebró completamente. El resultado de esto fue que paulatinamente empresas, negocios, bancos comenzaron a caer uno tras otro, provocando que hubiera una enorme crisis. En Estados Unidos llegó un momento en el que había un 30 o 35% de desempleo, una inflación brutal y la caída del valor del dinero hasta niveles que nunca se habían visto. Las personas comenzaron a quedarse sin trabajo paulatinamente, y aún aquellas personas que vivían en zonas rurales experimentaron esto porque esas granjas, que en algún momento habían comenzado a producir gracias a créditos bancarios y con la venta de sus productos, en donde había una casa, un viejo tractor, unos animales, de pronto se vieron sin nada. Sumado a esto, una crisis económica provocada por una sequía prolongada. Así que en 1929 todos los demonios se soltaron sobre Estados Unidos y comenzó la Gran Depresión, que continuaría hasta 1934. Muchísimas familias quedaron en la calle. Personas que ya no pudieron pagar una renta, personas que ya no pudieron pagar una hipoteca que tenían por una granja, préstamos bancarios, o que se habían endeudado con la mafia tuvieron que abandonar sus propiedades. No era raro en Texas, en el estado aquel de la estrella solitaria, que se vieran familias completas abandonando sus casas con unos pocos muebles montados en un viejo tractor o en un viejo camión, tratando de llegar a alguna parte, aunque la gran mayoría de ellos ni siquiera tenía algún lugar a donde ir, ni tenía la más remota idea de lo que sería de ellos. Muchos, aun cuando tuvieran algún lugar a donde ir, no tenían cómo llegar, porque se habían quedado sin nada. No fue extraño ver familias completas viviendo abajo de un puente, dentro de un túnel, en algún hueco de la piedra de una montaña, porque ya no había dónde estar.
Largas filas en las cocinas económicas o en las cocinas de caridad, esperando que les alcanzara un plato de sopa caliente. Personas mendigando. Estados Unidos se vio sumergido en una debacle que demoralizó a su sociedad en una forma como nunca se había visto y, por supuesto, en ese entorno comenzaron a surgir muchos pequeños grupos delincuenciales y muchos individuos a los que se les conocía como los forajidos. Estos forajidos, runaways, no eran otra cosa que pequeños ladrones. Algunos de ellos pasaron a la historia sin mayor peso y sin mayor escena. Simplemente eran abatidos por la policía en alguna parte, otros eran capturados y enviados a prisión permanentemente, otros más tuvieron la suerte de poder enmendar el camino y convertirse en empleados en alguna gasolinera o en alguna tienda. El hecho es que aquello se volvió muy común porque la gente no tenía con qué comer. Y en una sociedad donde las cosas se ponen muy feas, la gente bonita también comienza a hacer cosas feas, y los seres humanos, cuando estamos en situaciones extremas, actuamos de forma poco grata. Y es ahí en donde le voy a platicar una historia de amor. En ese escenario terrible, en donde la gente no tiene trabajo, en donde la gente anda pidiendo por aquí, buscando en la basura y demás, hay una historia de amor. Claro, este no es un programa romántico, así es que no espere que dure mucho la historia de amor, pero todo comienza en aquel 1930. Debe de ser en algún momento hacia finales del año. O finales de 1929, principios de 1930. Un chico llega a visitar a una amiga. Es un muchachón de unos 20 años, simpático, guapetón. Es un hillbilly, como le llaman allá. Es decir, un chico que vino del campo y que ahora no tiene mucho oficio y están cerca de Dallas, en Texas. Este muchacho mide 1,70 m, tiene el cabello muy peinado, viste bien, es simpático, ríe, canta, baila, hace toda suerte de monerías y fue a visitar a una amiga que se cayó y se rompió el brazo. Es la hermana de un conocido suyo, así es que llega allá, la saluda, ¿cómo estás?, bromea un poco y de pronto oye ruidos en la cocina. Su movimiento es muy peculiar, porque en cuanto escucha los ruidos en la cocina gira rápidamente, en una actitud casi felina de reacción. La chica que está ahí sentada con el brazo roto le responde: No, tranquilo, es mi amiga. Es Bonnie. ¿Por qué no vas y la saludas? Está preparando chocolate y tomamos todos chocolate. Aquel hombre se levanta de donde está, este joven, y camina en dirección a la cocina un poco misterioso. Ahora que le platique su historia comprenderá usted por qué, pero el hecho es que avanza sigilosamente hasta que empuja la puerta y adentro encuentra un bombón. Es un flechazo instantáneo. Este tipo no tiene oportunidad. Esta muchachita es lo que siempre soñó. Es una chica bajita. No debe de medir más allá de unos 50 y tantos. Es muy menudita, muy delgadita. Es una chica que de apariencia se ve muy frágil. Está con un delantal de cuadritos, con una gallinita en una bolsa, preparando chocolate, mientras tararea algo. Tiene el pelo muy bonito, casi de color caramelo. Es natural y tiene la piel muy blanca y algunas pecas. Cuando escucha que se abre la puerta, aquella chica todavía tarareando con algo con lo que está moviendo voltea y ve en la puerta a este sujeto que está recargado con el hombro viéndola. Y ella sonríe porque acaba de descubrir al amor de su vida. Es un flechazo inmediato. El único problema es que esta chica es una hibristófila, o una persona que tiene una extraña propensión a buscar a sujetos peligrosos. Déjeme que le cuente más de ellos. Ella se llama Bonnie Parker, y tiene 19 años. Nació en algún momento de 1910. Es una chica muy linda, trabaja como mesera en un restaurante y su historia comienza mucho atrás. Era la segunda hija de una familia y cuando tenía unos 4 años su padre fallece, así es que es prácticamente huérfana de padre. La vida la fue llevando por derroteros extraños porque era la estrella de la escuela. Cuando su madre la metió a la escuela y con mucho esfuerzo, la abuela la cuidaba y todo, era la chica destacada desde que tenía 3 años, cuando en un festivalito de la iglesia se puso a cantar.
Destacó sobre todos porque sabe algo. Esta chica cuando canta con ganas, canta precioso, tiene una voz dulce, un poquito aguda, pero dulce. Cuando tenía 6 años se robó el espectáculo de la escuela preliminar. Así de simple. Con esas mejillas rosaditas llenas de pecas y esa sonrisa increíble, acabó con el cuadro y posteriormente comenzó a destacar en la escuela. Era una chica linda, inteligente, muy avanzada para su edad en cuanto a los cursos, aprendía fácilmente, escribía cosas muy bonitas, llevaba un diario en donde anotaba todo tipo de cosas, pero además escribía poemas. Una de sus maestras le dijo a la abuela que esta chica debía seguir estudiando porque brillaba. Valía oro. La mamá se esforzaba mucho por sacarla adelante, todo iba muy bien hasta que tuvo edad suficiente para conocer el amor. Porque cuando tenía 15 años, conoció a un sujeto, Brad. Era un tipo grandotote, un par de años mayor que ella, si no es que unos 5 o 6 más grande que ella. Este tipo era impresionantemente amplio de espaldas, grandote, fuertote, y era un delincuente. Todo el mundo sabía que era un delincuente. A ella le encantaba eso. Le encantaba caminar por la banqueta sabiendo que estaba protegida porque este tipo era verdaderamente temible. Así es que mientras caminaba, agarrada del brazo de aquel gigantón, ella se sentía segura y lo presumía. Incluso, cuando se tomó aquella foto espectacular de estudio, lo estaba haciendo pensando en darle una foto a Brad. Pero claro, aquel sujeto era un peligro para cualquiera y además era un tipo muy violento. A ella no le importaba eso, y tampoco le importaba que fuera un ebrio, y tampoco le importaba que se acostara con cualquier mujer que encontrara. Incluso amigas de ella. Ella lo que quería era este sujeto grandote, peligroso. Cuando tenía 16 años se casó con él. Así como se lo estoy diciendo, con 16 años se casó con aquel sujeto feo grandote, solo por sentir esa adrenalina de que llegaba este tipo, que era un asaltante, era un asesino. Traía una pistola al cinto siempre y a ella le encantaba eso. Claro, no era muy inteligente el tipo y un día, después de un asalto y de haber disparado a alguien, fue condenado a 20 y tantos años de prisión. Ella lloraba amargamente cuando tuvo que volver a casa de la abuela, diciendo que no es que no lo quisiera, simplemente no le perdonaba haber sido tan tonto y haberse dejado atrapar. Por supuesto, ya no volvió a la escuela y entró a trabajar de mesera en un restaurante. Era la chica bonita, la chica que atendía siempre con una sonrisa y era estupenda. Trabajando, nunca se cansaba, llegaba con su charolita, repartiendo con uno de esos delantalitos blancos muy monos, repartía comidas y sonrisas, porque eso sí, sabía cómo cuidarse. Cuando alguien le llegó a faltar al respeto, sabía cómo controlarlo. El restaurante donde trabajaba, el Marco Café, en Dallas, era también un lugar en donde llegaban desde camioneros, trabajadores de la construcción, policías, y ahí fue donde conoció al oficial Hinton. Era un hombre callado, ya era policía en ese entonces. Joven, muy alto, con una complexión tremenda que hacía evidente que era un policía, porque además a través del chaleco y del saco se notaba la pistola siempre. Hinton nunca se atrevió a hablarle. Siempre estuvo prendado de aquella chica del pelo color caramelo. No es que fuera pelirroja, ¿sabe? Si usted la veía en cierto ángulo parecía ser castaña, pero cuando salía el sol parecía ser color caramelo. Siempre le gustó que lo atendía con respeto y él siempre fue muy respetuoso, siempre mantuvo su distancia, pero siempre la miraba. El hecho es que, bueno, le estoy contando una historia de amor. Cuando aquel sujeto va a la cárcel y ella tiene que trabajar, pues las cosas se van dando. Por su parte, cuando conoce a aquel muchacho del que le estoy hablando, el chico aquel que va a visitar a la amiga, queda enamorada de él. El tipo es ni más ni menos que Clyde Barrow, de la familia Barrow. Y es un muchacho que tiene una historia tremenda porque entre el círculo de conocidos y las propias autoridades de por ahí, bueno, eran conocidos como los diabólicos Barrow, los mafiosos Barrow, el torbellino Barrow, porque él y sus hermanos eran una verdadera pesadilla. Su historia había comenzado mucho tiempo atrás en un lugar conocido como Tellico, en Texas. Su padre trabajaba en los campos de algodón y un buen día ya no pudo más. En los campos de algodón la gente muere muy pronto. Se acaban. Es un trabajo agotador, terrible, y además habían perdido todo. Lo que ganaba en el campo de algodón no alcanzaba ni para comer. Un día comenzaron a caminar
y se fueron de ahí. Era pequeño. Cuando Clyde era pequeño terminaron viviendo abajo de un puente. Y cuando llovía, Clyde y su familia tenían que buscar dónde treparse porque abajo del puente corría agua, y un día se llevó todas sus posesiones y otro día se los llevó a ellos y fueron a parar un poco más abajo todos mojados. Las noches eran especialmente crueles, porque el hambre no los dejaba dormir. Los animales, las ratas, los rateros, porque en ese lugar había todo tipo de delincuentes que andaban a salto de mata buscando algo siquiera para comer. Olvídese usted de grandes robos, simplemente algo de comer, y eran capaces de apuñalar a alguien para quitarle un plato de comida, así es que no era agradable. Clyde vivió eso con verdadero rechazo, con asco. Entre aquellas personas siempre se decía que el pueblo de Estados Unidos tenía dos grandes enemigos. Uno, los banqueros. Dos, la policía. Era algo que se decía. Y claro, el gobierno. La policía era parte del gobierno. Como ellos decían, la ley. El caso es que un buen día el padre de Clyde consigue un trabajo. El buen Henry consigue trabajar en una gasolinera, una estación de servicio, donde venden combustibles. El sueldo no es la gran cosa. El trabajo es prácticamente todo el día y toda la noche. A la hora que alguien llegue tiene que despachar. Pero tiene dos ventajas enormes. La primera de ellas es que le pagan cada semana. Y la segunda, que tiene un pequeño cuarto, una habitación atrás donde pueden vivir él, su esposa y sus 8 hijos, entre los cuales están Buck y Clyde, los dos chicos Barrow más temibles de la colonia, por supuesto. Pero además de esto hay una gran ventaja. Cerca de ahí hay una escuela y pueden ir a la escuela y el papá está feliz. Cuando cae la noche tienen un techo, 4 paredes y algo que comer aunque no sea muy abundante. El asunto está en que Clyde y su hermano Buck, que en realidad se llamaba Ivan, dejan la escuela. En realidad no van a la escuela, van a echar relajo. Se pelean constantemente, abandonan las clases. No hay manera de contenerlos. Los temibles Barrow. Y suelen andar por aquí y por allá. Son de esos vaguillos que andan viendo a ver si, cuando se descuida el de la tienda, pueden robar una bolsita de dulces, pueden robar un poquito de esto, un poquito de aquello. Claro, son delincuentes pequeños. No son asesinos ni mucho menos. Junto con la camarilla de vagos de la colonia, en la parte de Cement City, en Texas, suelen andar merodeando durante la noche. Muy pronto dejan la escuela totalmente y se dedican básicamente a vagabundear. Pequeños robos, aprenden cosas como robar un auto. Y es ahí donde entienden un mensaje muy claro. El dinero no se gana trabajando. Por lo menos, en aquellos años, podías trabajar 18 horas al día. Y lo que ganabas era apenas un par de dólares, mientras que si asaltabas un banco, podía ser mucho más. Veían figuras que aparecían de pronto. Los grandes delincuentes de la época cubrían los periódicos y esto hacía que muchos de estos pequeños vagos soñaran con convertirse en eso, en esas figuras que anhelaban. Clyde es uno de ellos. El problema es que tampoco eran muy brillantes. Y un buen día, después de haber conocido a la hermosa y sofisticada Bonnie Parker, Clyde comete un robo. Es un robo absurdo. Se roban un coche, van y se estacionan junto a una tienda, entran a la tienda y se roban la caja fuerte. La echan al auto cuando son sorprendidos por la policía. En la huida terminan chocando, despedazan el coche y son arrestados y enviados a Waco, a la corte de Waco, en donde hay una prisión temporal en lo que se hace un juicio y todo aquello. Bonnie está devastada. Ella ya sabía de quién se trataba. De hecho, Clyde ya había estado alguna vez en prisión por otros delitos. Pero esta vez lo tienen ahí detenido y ella está destruida porque está muy enamorada y comienzan a enviarse cartas románticas. Un buen día, Bonnie decide ir a buscar a Clyde. No le importa nada en la vida. Abandona su trabajo en el restaurante, consigue un boleto de autobús y se va a Waco, que en ese entonces era del otro lado del mundo, aun cuando era Texas. El hecho es que estando allá, va a visitarlo a la cárcel del condado, en donde Clyde se desvive en palabras románticas y aquello es una locura. El compañero de celda de Clyde ve en esto la posibilidad de escapar.
Bonnie está tan enamorada que aquel sujeto le dice: oye, ¿nos ayudarías a escapar? Sí, por supuesto. ¿Cómo? Tráeme un arma. No puedo conseguir un arma. ¿Dónde compro un arma? Además se pone toda nerviosa, es muy flaquita. Es una criatura delgadita, delgadita, con su pelito y un sombrerito. Y aquel sujeto le dice: tranquila, yo te la voy a dar. Yo te digo dónde está. En la casa de mis padres, en tal y tal dirección, y después en una servilleta le hace un croquis de dónde esconden la pistola. Lo único que tiene que hacer es ir allá, tomar la pistola y traérselas. Ella, por increíble que parezca, acepta. Y consigue que una amiga suya o prima o parienta la lleve a la casa de ese tipo, que en ese momento está vacía porque los papás habían ido a otra parte. Entra a la casa, rompiendo la cerradura por supuesto y haciendo algo ahí. Va al lugar y encuentra la pistola. Es una pistola, un revólver calibre 32. Lo toma, no sabe cómo se usa, nunca había tenido un arma en sus manos ni mucho menos, pero lo guarda en su bolso. Al día siguiente va de visita a la cárcel y adivine qué. Entra a la cárcel de Waco con la pistola en la bolsa. Y sin que nadie se dé cuenta, mientras platica con Clyde románticamente y le toca la cara, le pasa la pistola. Esa misma noche, cuando el guardia de la prisión viene a traerles la charola con la comida, aquel guardia se agacha para pasar la charola por la rendija de abajo, lo cual era común, y al agacharse para pasar la rendija, cuando levanta la vista tiene la pistola en la frente. Acto seguido, Clyde lo sujeta, le quita las llaves, abre y escapan. Aunque usted no lo crea, Bonnie acababa de ayudar a escapar a su querido Clyde. Claro que no funcionó muy bien. Y no funcionó muy bien porque en cuanto salieron Clyde y el otro compañero de celda, lo primero que hicieron fue huir a toda velocidad, robar un coche, tratar de robar una tienda, conseguir dinero y terminaron nuevamente presos. Bonnie se queda con las ganas de darle un fuerte abrazo a Clyde porque antes de que llegue a verla, está nuevamente preso y esta vez no es de broma. Esta vez, el juez determina que debe de haber una sanción ejemplar. Es enviado a la granja correccional de Eastham, en Huntsville. Y es un sitio peligroso. En verdad es un sitio peligroso. Es uno de esos lugares donde las personas van a morir. Los guardias son temibles. Es el agujero que todos llaman agujero del infierno. Porque cuando llegas ahí, lo primero de lo que te das cuenta es que eres tú una presa fácil, sobre todo para un chico bonito como Clyde. En ese sitio se encuentran muchos reos que están condenados a cadena perpetua. Van a estar ahí para siempre. Así de simple. Y son sujetos que han matado, que no tienen mayor respeto por nadie, y muy pronto Clyde se vuelve señora de uno de estos. Así como se lo estoy diciendo. Ante la mirada de los guardias, que consienten este tipo de cosas y se burlan de ello, Clyde es atacado sexualmente por uno de los propios reos, un sujeto enorme que lo somete, lo golpea y hace lo suyo. Y no lo hace una vez, de hecho lo hace varias veces. Era muy común en esta prisión este tipo de actividades, pero además también había ciertos actos sumamente despreciables. Los propios guardias, por ejemplo, podían simplemente jugar una broma y matar a alguien. Así como se lo estoy diciendo, la broma era tan simple como pegarle un balazo a alguien, solo para que los demás reos se dieran cuenta de lo que eran capaces. Claro que después argumentaban que había intentado huir o que le había intentado quitar el arma a un guardia y por eso lo habían matado. También se acostumbraba mucho que los propios guardias alentaran a otros reos para que fueran a matar a alguno que no les caía bien o que había resultado altanero. Dentro de estas cuadrillas, que podían trabajar también 16 y hasta 18 horas, había asesinos que operaban para los propios guardias. Algunos de ellos eran enviados a delinquir, regresaban con dinero y a cambio de eso obtenían privilegios. Era una verdadera mafia. Esta gente no era buena. Ni los guardias, ni la gente de la prisión, ni nadie. Y Clyde lo tuvo que aprender muy pronto. Un buen día, aquel chico que todo mundo había visto como un blanco fácil, demostró que no lo era. Tras esperar un rato, vio cómo su atacante, ese que se lo había apropiado, entraba solo al baño. Clyde fue tras él. Un golpe fulminante, otro golpe, después lo tiró al piso, continuó golpeándolo hasta que lo mató. Allí se acostumbraban dos cosas. Lo primero, si vas a demostrar tu estatus, demuéstralo como se debe. Por eso lo mató a golpes. Segundo, busca aliados.
tras haber asesinado a aquel tipo a puño limpio. Otro conocido con el que había entablado amistad se echó la culpa. El amigo estaba condenado a cadena perpetua, no iba a salir jamás. Y a aquel amigo le funcionaba que se supiera que era tan peligroso como para matar a alguien a golpes, así es que el otro asumió la responsabilidad. Pero Clyde sabía que su tiempo ahí estaba firmado y que muy pronto lo matarían, alguno otro. Por lo que su madre comenzó a trabajar arduamente para pedir que lo perdonaran. No había matado a nadie. Sí había amenazado al guardia, sí había sacado una pistola y había robado, pero trató de convencer a un juez. Solo que el tiempo apremiaba. El juez firmó la orden de que se le liberara bajo palabra en 2 años. Pero Clyde no tenía ese tiempo, y no lo tenía porque muy pronto lo mataría otro reo que quisiera vengar la muerte de su amigo. Por otro lado estaba Bonnie. Las cartas eran verdaderamente un deleite. Era poesía pura. Porque además la chica escribía poesía, cantaba, bueno, era un caramelo, y este hombre estaba loco con eso, por lo que optó por tomar una decisión muy sabia y pedirle a un conocido que le hiciera un favor, le dejara caer un hacha en un pie. Y lo hizo. Perdió 2 dedos, el dedo gordo y el dedo siguiente. El asunto está en que no se le ocurrió que al perder el dedo gordo y el siguiente dedo no podría volver a caminar bien, y comenzó a cojear, pero logró salir apenas 1 semana después de aquello. Lo había logrado, y ahora había probado la sangre también. De regreso en casa, lo primero que hizo, por supuesto, fue ir a buscar a Bonnie. Lo segundo fue buscar de qué vivir, y no tenía la menor intención de hacerlo buscando trabajo. Muy pronto comenzarían a delinquir también juntos. Bonnie insistía en participar con la banda. El primer asalto en el que estuvieron juntos Bonnie y Clyde no fue exactamente muy bueno. Llegaron a asaltar una tienda, pensando que estaba vacía, y cuando se dieron cuenta había un guardia. El guardia accionó la alarma. Muy pronto llegaría la policía, así es que tuvieron que huir llevándose consigo apenas un puñado de billetes. Bonnie había funcionado como la vigía. Su trabajo era estar parada en la banqueta viendo si venía algún policía o no. Cuando sonó la alarma, vio salir corriendo a Clyde y a los demás muchachos, treparse en el coche, y apenas alcanzó a subir. Pero 1 cuadra más adelante, Clyde detuvo el coche, la empujó y lo echó fuera del coche con un puñado de dinero en la bolsa. «Huye. Tú estás libre. No tienes culpa». Para Bonnie esto fue muy decepcionante. Había sido su primer trabajo, como decían ellos, su primer encuentro con la violencia, con la capacidad destructiva de Clyde. Clyde había entrado con un arma en la mano listo para disparar, y sus asociados también, y esa adrenalina le había encantado a ella, pero ahora la dejaban fuera. Fue el día que decidió que esto no volvería a ocurrir. Jamás la volverían a dejar fuera. Unos días después, tras haber regresado a casa caminando, apenada, avergonzada, volvieron los muchachos. El siguiente atraco no sería mucho más exitoso, y de hecho los siguientes tampoco. Clyde y su banda no eran especialmente destacados porque su objetivo eran pequeños comercios, estaciones de servicio, camiones de reparto, cosas así. No eran como tal una banda de peligro, eran asaltantes, eran rateros. Pero muy pronto eso cambiaría, porque fue el primer asesinato. En cierta ocasión decidieron entrar en una especie de tienda. Los dueños vivían en la parte de arriba, así es que cuando se dieron cuenta los dueños tenían una pistola en la cabeza. Clyde y sus asociados habían llegado llevando el arma. Se la pusieron en la cabeza y obligaron a aquel tipo a que abriera la caja de seguridad. El hombre aquel, aterrado con la idea de que lo fueran a lastimar o a él o a su esposa, se llamaba John Butcher. Simplemente accedió y bajó en pijama y, en ese asalto, estuvieron presentes todos. Bonnie, Clyde, todos. Cuando aquel hombre abrió la caja fuerte, uno de los asociados de Clyde jaló la tapa torpemente. En el interior apenas había unos pocos billetes, pero al jalar la tapa de la caja de seguridad, accidentalmente disparó y mató a John Butcher, quien cayó fulminado al piso de un balazo directo al corazón. Su viuda comenzó a gritar frenéticamente y la banda tuvo que huir rápidamente. El disparo y los gritos alertaron a los vecinos, que comenzaron a salir a ver de qué se trataba. Cuando la policía llegó, aquella mujer identificó plenamente a Clyde. La policía ya lo tenía en la mira. Habían estado cometiendo robos por todas partes y sabían quiénes eran.
Buck, el hermano de Clyde, estaba en prisión. Lo habían atrapado después de un robo. Por lo tanto, los tenían identificados. Pero esta era la primera vez que mataban a una persona. Hasta este momento incluso pasaban desapercibidos, no había notas de prensa. Pero ahora sí estaban en los periódicos. Comerciante asesinado, Clyde Barrow. Comenzaba una historia de muerte. El segundo crimen ocurriría algún tiempo después, en 1932. Habían ido de pueblo en pueblo, robando coches. La forma en la que operaba esta banda era muy simple. Robaban un coche, cometían un delito, abandonaban el coche y robaban otro. Era algo muy burdo, realmente no tenían nada planeado. Llegaban a un pequeño pueblo, detenían la marcha, observaban y escogían alguno de los comercios que les parecía próspero. Entraban con pistola en mano, robaban lo que podían y huían. Un poco más adelante, cambiaban las placas, los metales del coche, los números de identificación, para poder huir un poco más y luego robaban otro auto y así sucesivamente. Era una carrera constante contra el tiempo. Era una carrera que además no descansaba. Estaban condenados de antemano, pero en aquel agosto de 1932, mientras van manejando por algún pueblo por ahí, de pronto escuchan música. Bonnie, que va sentada adelante junto a Clyde, comienza a mover los piecitos alegremente, como si estuviera bailando y mira sonriente a su esposo. Bueno, en realidad no es su esposo, a su novio. De pronto pasan y observan que allá, afuera, hay un baile. Hay algunos faroles estilo chino y hay música y hay alguien tocando un violín y hay gente bailando. Bonnie mira a Clyde con ojos de plato, deseando pararse y bailar un momento, tener un instante de vida. En el asiento de atrás vienen dos de los compinches de la banda que han estado tomando y traen consigo una jarra de moonshine, una botella de un licor rural que compraron por ahí. Se bajan y Bonnie y Clyde van a la pista de baile, pero no están muy conscientes de que son muy notorios. Estos sujetos se ven a leguas. Vienen en un coche poco conocido en la zona, no tienen apariencia de ser locales y además están tomando. Dos oficiales se dan cuenta de esto. Dos patrulleros que van pasando por ahí observan cuando los compinches de Clyde están tomando aquel licor. Los oficiales son Maxwell y Moore, quienes se acercan para ver qué está pasando. Es la época de la prohibición, es decir, estaba prohibido vender y tomar alcohol públicamente. En todo Estados Unidos había ley seca permanente para evitar que la gente gastara su dinero en alcohol. Una medida que resultó totalmente inefectiva, pero el hecho es que aquellos dos policías se acercan para ver de qué se trata. El oficial Maxwell se aproxima a los dos sujetos que están ahí. Clyde se acerca un poco a ver de qué se trata, cuando el oficial dice: «Hey, oiga, venga, queremos hablar con usted». Uno de los asociados de Clyde y el propio Clyde, sin mediar palabra alguna, desenfundan sus armas y matan a los policías. Moore recibe un disparo en el cuello que lo mata en el acto. Maxwell recibe un impacto de bala en el abdomen. Moriría después. El hecho es que aquellos tienen que huir en medio de un frenesí enorme. Han matado a dos policías que simplemente se acercaron a ver qué estaba pasando. Sería un momento tenso. Pero Bonnie, lejos de sentirse intimidada u ofendida porque acababan de matar a aquellas personas, se siente cada vez más atraída hacia Clyde y le escribe unos poemas muy románticos. Es extraño, pero este tipo que acaba de sacar un arma y sin mediar palabra mató a un policía. En la vida real era un tipo que agarraba una guitarra y se ponía a cantar muy bonito. Cuando había reuniones, solía ser el alma de la fiesta porque cantaba muy bien y tocaba el saxofón. Por su parte, Bonnie era también un excelente cantante, cantaba muy bonito y escribía cosas muy bonitas. No tenían por qué estar ahí los dos, podían haber sido otra cosa. Pero decidieron ese camino, un camino de muerte y destrucción. Conforme van pasando los días, siguen los pequeños robos y son muy poco exitosos. En realidad son una pésima banda de delincuentes. Mientras manejan, van a exceso de velocidad. Es un hecho. De pronto, al salir de una curva, Clyde, quien es el que maneja siempre, se topa con que hay un policía ahí y les hace el alto. El sujeto se aproxima, pensando que son personas comunes y corrientes que estaban corriendo, unos muchachos jóvenes, alocados, sin darse cuenta que hay una escopeta que le ponen contra el pecho. Por supuesto, el oficial Jones levanta las manos. Es Joe Jones y dice:
Me entrego, me rindo, ya. Lo suben al auto y ¿sabe algo? No le hacen nada. Por increíble que parezca, no le hacen nada. Se lo llevan a pasear, por supuesto. Cuando la gente de los alrededores se da cuenta de esto y todo el barullo y ven el automóvil del patrullero, avisan a la sheriff, quien va a investigar, y todo el mundo presume que ya lo mataron, porque además saben quiénes son. Identifican el automóvil, saben que se lo robaron, saben que con eso cometieron un crimen que ha sido añadido a la lista de los crímenes de Bonnie y Clyde. El hecho es que el oficial desaparece. ¿Y se imaginan eso, que ya lo mataron? Pues no. De hecho, no. Varios días después, Joe Jones apareció, todo nervioso, todo asustado. Simplemente se lo habían llevado a dar la vuelta y en algún punto del camino lo abandonaron. Lo abandonaron y le dieron unos $, para que regresara. Era extraño. Por una parte, Clyde no había tenido mayor miramiento en sacar un arma y matar a 2 policías. Y ahora hacía este tipo de bromas. Aquello llegó a la prensa, y fue como comenzó a circular el rumor de la pareja aquella de forajidos, y era algo muy romántico. Porque estos dos, en ese momento de su historia, representaban al pueblo estadounidense. Eran hijos de una nación destruida y abusada, de una nación que había sido llevada a una ruina total por los poderosos. Era la impresión que la gente tenía. Los ricos banqueros seguían siendo ricos banqueros, los grandes empresarios, los políticos, todos ellos vivían bien, pero aquí abajo la gente estaba en hambre, estaba en ruinas, y ellos encaraban eso. O sea, representaban ese enojo. Así es que el hecho de no ser solamente asesinos, sino haber soltado a este policía, les dio un estatus casi mítico. La pareja de delincuentes forajidos, y comenzaron a surgir muchísimas notas de prensa falsas, notas que alababan a esta pareja de amor y todo aquello. Era simplemente un mito. Pero el hecho es que seguían siendo delincuentes y seguían asaltando. Pero además están conscientes de otra cosa. Saben que si son capturados, lo que les espera es la silla eléctrica. Han estado involucrados en por lo menos 3 homicidios. Y, sin duda alguna, no habrá perdón para ellos. No tienen otra opción más que seguir adelante. Así de simple. Seguir adelante, y para colmo de males, Bonnie ya tampoco tiene alternativa. Ya fue identificada. Ya hay una ficha en su contra y seguramente, si los atrapan, también enfrentará una pena capital o por lo menos cadena perpetua. Pero además se dan cuenta de otro problema. Robar tiendas, pequeños comercios, casas, no deja ni para comer. Y muy pronto el dinero que reciben de un robo ya no les alcanza para nada y tienen que cambiar el coche bueno, con decirle que han estado robando gasolina. Sí, así como se lo digo, llegan, se paran en una estación de servicio, llenan el tanque, asaltan al dependiente, le roban $20, $30 y tienen que huir, pero el verdadero botín es el combustible, porque por lo demás no tienen más que para una hamburguesa o algo. Hay noches en las que se van a dormir con hambre. Pero no pierda de vista quiénes son. Puede parecer muy romántico en la solitaria carretera, Bonnie sujetando el brazo de Clyde mientras el automóvil se desliza en el atardecer. En realidad no es así. Son delincuentes, tienen armas, pueden matar. El siguiente robo es un robo que intentan sea espectacular. Es el primer robo a un banco, y es en Oswego. Y es un banco grande, bullicioso. El día anterior al robo, Bonnie entró para preguntar cómo se abría una cuenta. Esta chiquilla linda y sonriente hace de las suyas. Y cuando sale, lleva un pequeño dibujo de cómo es el banco. Al día siguiente, están listos para el asalto. Clyde no quiere hacer mucho alboroto, por lo que se acerca discretamente a un cajero, saca un revólver y lo pone enfrente y le dice: «Dame todo el dinero o te mato». Desafortunadamente, un guardia de seguridad que está por ahí se da cuenta de esto, saca su pistola y avienta un balazo, pero ese tipo estaba tan nervioso que no le pegó más que a la pared. Clyde se da cuenta de esto, desenfunda y dispara, pero no le pega tampoco, así es que tienen que huir, y el guardia aquel sigue, dispara y dispara y dispara, pero no le pega a nadie. Logran huir tranquilamente llevándose la fabulosa cantidad de $80. Había sido un desastre. A la semana siguiente planean otro robo. Otro robo que sí funcione. Uno que de verdad sea un buen robo. Así es que, conforme van manejando, llegan a un pequeño poblado y le echan el ojo a un banco que está allí. Este lugar está tranquilo, hay poco movimiento, realmente hay muy poco movimiento. El banco se ve agradable.
por lo que planean entrar esta vez sí, con todo el peso de sus armas. Deben entrar disparando, gritando, amenazando para que si hay algún guardia prefiera arrojarse al piso como todos los demás. Bonnie va a entrar también, todos listos. Se acercan sigilosamente, y de pronto Clyde entra por la puerta principal dando un gran empujón, aventando unos balazos y gritando: «¡Esto es un asalto! ¡Todo el mundo al piso o se muere! ¡No se mueva!», no sé qué, hasta que se dan cuenta de un detalle. El banco está vacío. Pero vacío es absolutamente vacío. Los escritorios están cubiertos de polvo y el viejo reloj de la pared está descompuesto. Semanas atrás el banco había cerrado. Había ido a la quiebra. Así es que no había nadie, porque ya no había banco. Ni siquiera se habían dado cuenta de eso, así de buenos delincuentes eran. Pero a partir de ahí, comienza su historia a cambiar un poco. Los siguientes robos se vuelven mucho más intensos. Logran incluso robar una armería del gobierno en donde se abastecen de todo tipo de armas, muchísimas municiones y fusiles automáticos Browning, conocidos como BAR. Estos eran verdaderamente cañones, calibre 30.06, atravesaban perfectamente la puerta de un auto de lado a lado. Eran un arma muy poderosa, si bien no era muy precisa y si bien era poco práctica en muchos aspectos, era un arma muy poderosa. Y cuando Clyde comienza a usarla, le parece formidable, porque de hecho, los disparos de un BAR pueden incluso atravesar un pequeño árbol de lado a lado. Una pared también la pueden atravesar. Es un arma formidable, lo que los va llevando a seguir con los robos. Pero además, tienen esa aura de misterio, esa aura de elegancia porque, ¿sabe algo? Hay por ahí circulando un par de fotos y hay muchos artículos de prensa que hablan de ellos. Se vuelven celebridades. Así como se lo estoy diciendo, se vuelven celebridades. Los periódicos hablan del último robo de Bonnie y Clyde, la pareja del amor, aquella, y de los robos. La gente sueña con eso, con la posibilidad de ser como ellos. Hasta que ocurre aquel otro asalto. Una mañana, mientras están en Temple, Texas, es la Navidad de 1932, final de año, y necesitan robar otro auto. Van circulando por la calle cuando observan un automóvil que le gusta a Clyde. Es un Ford V8, negro, muy bonito coupé. Deciden robarlo. Ese es el auto que desea. Se baja y se monta en el automóvil. Él sabe cómo robar un coche con facilidad. Intenta echarlo a andar, sin darse cuenta que mientras él estaba entrando al auto, el dueño del auto lo estaba viendo. Desde arriba lo está viendo. El sujeto que está ahí es John Doyle. Es un hombre fuerte, grandote, y no tiene intenciones de dejar que le roben su coche, por lo que desciende rápidamente, se acerca a la ventanilla y toma a Clyde por el cuello, mientras forcejea con él. Del otro lado, hay uno de los cómplices, un chiquillo. Es un muchachito de apellido Jones que ha estado colaborando en los últimos robos y que se suponía que sabía cómo robar un coche, pero en medio del jaloneo, este chico se intimida y se queda ahí llorando. Bonnie desde el otro automóvil le grita: «Clyde, vámonos, olvídate del coche, tomamos otro y ya». Pero ha dicho su nombre y le grita nuevamente: «Clyde, abandona ese coche». Mientras están en el jaloneo, la esposa de Doyle ha bajado también y está observando aquello. Torpemente, Doyle forcejea con este tipo sin saber lo peligroso que es. En un momento dado, Clyde toma un arma que lleva en la cintura y le mete un balazo en la cabeza y se acabó el problema. Arranca el coche y se van. El robo fue particularmente grosero. Grosero para una sociedad que hasta ese momento los idolatraba. Hay quien dice que fue un accidente, la realidad no podemos saberla. El hecho es que John Doyle murió ahí mismo, y Clyde huyó en el automóvil del tipo al que acababa de matar. Abandonaron el otro auto por ahí y siguieron su marcha, mientras la esposa miraba, atónita, a su marido muerto en la banqueta el día de Navidad de 1932. El halo romántico se había roto. Ahora no había atacado al gobierno ni a los grandes bancos. Había matado a una persona común y corriente que defendía a lo suyo. Ahora eran delincuentes. Ya no eran héroes populares. La pareja comienza a volverse mucho más activa y mucho más precisa. Es el momento en el que Bonnie también participa, si bien no es una asesina matona. Ella participa en todo, siempre está en el auto y siempre entra en los crímenes que se cometen. Es una temporada en la que hay mucho dinero,
porque han asaltado varios bancos, están mejorando su técnica, han aprendido cómo robar bancos y escapar fácilmente. También han aprendido una lección importante: cambiar las placas de los coches con frecuencia. No necesariamente cambiar el coche, simplemente quitarle las placas a otro coche y ponérselas a este y seguir adelante. Eso les permite escabullirse con facilidad. Para este momento, el hermano ha salido de la cárcel. Buck, en realidad se llama Ivan, ha regresado y viene acompañado de una mujer. Blanche es una chica sofisticada, pelirroja, vestida con pantalones como de equitación, sexy. Es un pimpollo de mujer, es simpática, es risueña, no sabe cómo cocinar ni siquiera un huevo, pero es la esposa de Buck. Buck trata de convencer a Clyde de que abandonen esto, de que huyan hacia otra parte, cambien nombres y dejen de delinquir. Pero no lo logra, y no solo no lo logra, sino que terminaría uniéndose a la banda. Y la banda, ahora con Buck, con Jones, W.D. Jones, con Bonnie, Clyde y Blanche. Y por supuesto, Snowball. Blanche es tan sofisticada que siempre va acompañada de un pequeño perrito blanco llamado Snowball, bolita de nieve. Es una monada de perro, pero a todas partes lo lleva. A Clyde no le hace mucha gracia aquello, pero bueno, es asunto de su hermano, no de él. Este grupo, ahora, formado por estas 5 personas, continúa asaltando y teniendo mucho éxito en lo que hacen. Son muy buenos robando hasta el punto en el que han robado armas por partes del gobierno, en oficinas, en comisarías, se abastecen de municiones y tienen un arsenal en el auto. También han robado algunas Tommy, ametralladoras Thompson. Son armas muy poderosas y muy peligrosas, pero estos sujetos no tienen mayor empacho en eso, y tampoco tienen mayor empacho en abrirse paso disparando. Saben cómo hacerlo. Pero ahora, con dinero en la bolsa, con el hermano, ¿qué tal unos días de vacaciones? Hay que ir a algún lugar bonito. Tienen el dinero y tienen la juventud. Además, Bonnie necesita desesperadamente unas vacaciones, necesita romance. Necesita poderse sentar a ver el atardecer desde el porche de una casita con su amado. No es su esposo, solamente es su novio. En realidad, Bonnie siempre trae el anillo de casada. Nunca se divorció. ¿Para qué? El hecho es que, bueno, deciden pasar unos días en un lugar agradable. Han ido a un sitio cerca de Joplin, Missouri, en donde rentan un departamento. Es un departamento muy mono, tiene 2 cocheras abajo y arriba están los departamentos. Es en una zona muy tranquila. El departamento como tal es muy bonito. Tiene el mobiliario adecuado, una cocina, habitaciones suficientes para todos y las cocheras son cerradas. Así es que no tienen mayor problema en esconder los coches, salvo por un detalle. Y es que algunos de los vecinos comienzan a sospechar que algo está raro. Y está raro porque estas personas no salen de ahí durante todo el día. Están encerradas ahí. Siempre están cerradas las cortinas. Y si acaso salen rápidamente y regresan, pero lo que más alarma es un día cuando observan que de un automóvil bajan varias armas grandes, fusiles largos, una escopeta. Eso hace que llamen a la policía. La policía de la región, especialmente de la comisaría de Joplin, comienzan a vigilar el lugar porque además saben que ha habido varios robos en la zona porque aun cuando están de vacaciones necesitan más dinero. Gastan dinero alocadamente. Así es que necesitan tener. Por lo que en algún momento toman uno de los automóviles, ahora tienen 2 autos ahí guardados, y con uno de ellos van y cometen atracos. Sin embargo, la policía se da cuenta de esto y de hecho identifican el automóvil. Durante los patrullajes de la comisaría de Joplin, observan aquellos autos hasta que finalmente están convencidos y deciden arrestarlos. Sin embargo, aquello no funciona muy bien. De hecho, la policía llega en varios automóviles, se colocan alrededor de aquellos departamentos y cuando se dan cuenta son recibidos por un baño de fuego, porque desde arriba Clyde los ha visto y sin mediar palabra a través del vidrio de la ventana acaba de disparar y acaba de matar a 2 de los oficiales, en tanto que los demás buscan refugio porque desde la parte de abajo ya está disparando otro de los miembros de la banda. W.D. está con una escopeta disparando y arriba Buck, el hermano, está abriendo fuego con una ametralladora. Aquellos policías no se lo imaginaban. Esto es una lluvia de fuego que terminan por tener que huir.
No pueden hacer nada. Aquellos hombres comienzan a disparar también, intentan responder al fuego, pero no pueden. Realmente es una balacera que sale del departamento hacia los policías y que tienen miedo. Acaban de matar a 2 y hay varios más heridos. Finalmente la banda monta en uno de los automóviles y escapa a gran velocidad, dejando a la policía ahí, abandonada. Como la huida fue muy precipitada, cuando finalmente la policía entra en los departamentos se encuentra todo tipo de cosas. Lo primero que encuentra son armas, pero también encuentra documentos que identifican al hermano de Clyde, a Buck. Ya saben quién es y ya saben quién es Blanche. Dejaron sus identificaciones y encuentran algo que se volvería una locura. Fotografías. Clyde y Bonnie habían comprado una cámara Kodak y se habían estado tomando multitud de fotografías, haciendo poses simpáticas, abrazados en el coche, y es ahí en donde encuentran la famosa fotografía de Bonnie con el cigarro, con un habano, un puro. Esa fotografía en donde tiene un revólver y un habano. Se vuelve épica porque las fotografías se filtran a la prensa las publica y aquello es una locura, se vuelven todavía más celebridades, pero una celebridad odiada, porque ciertamente habían matado. La banda tiene que huir rápidamente y buscar lugares donde esconderse cada vez más difíciles porque la policía los tiene plenamente identificados y a donde vayan, sus rostros ya están en varios boletines. El FBI ha comenzado también a intervenir. Han publicado una lista con los nombres de la banda y con los retratos de Bonnie y Clyde. Varios de los condados donde han estado asaltando han publicado sus propias listas y hay recompensas en contra de ellos por todas partes. La banda de Bonnie y Clyde son perseguidos, son buscados, pero son escurridizos también y tienen mucha suerte, porque cuando escapan de allá de Joplin, logran eludir varios bloqueos carreteros, buscando pequeños caminos solitarios, metiéndose entre los campos, en carreteras de terracería. Es un desgaste enorme. Con frecuencia, los automóviles terminan por echarse a perder antes de que puedan llegar muy lejos. Por otro lado, el buen amigo Clyde suele manejar siempre muy rápido, a más de 70 millas, en vehículos muy inusuales. Un detalle curioso que contarían los policías algún tiempo después es que durante el asalto en Joplin, es decir, durante aquel asedio policíaco en Joplin, algo les había provocado hasta el punto de reír, porque resulta que cuando se desató la balacera, la mujer de Buck, Blanche, salió corriendo por la puerta de atrás gritando como loca, con las manos en alto, moviéndose totalmente desquiciada, y detrás de ella salió el perrito Snowball, al punto en el que ella iba corriendo en otra dirección, cuando ellos intentaban escapar en el auto para allá. Sin embargo, Clyde hábilmente pudo dar la vuelta y finalmente la recibieron. El perrito logró salvarse también. Pero esta mujer estaba como loca, gritando, desquiciada. Fueron momentos que, si no fuera terrible lo que estaba pasando, habrían sido cómicos. El hecho es que siguen adelante. El escape solamente había retrasado lo inevitable. Iban de pueblo en pueblo, de pueblo en pueblo, robando, asaltando, hasta que llegaron a un lugar, en Ruston, Texas. Es mayo de 1933 y necesitan un coche. Por lo tanto, simplemente se bajan y roban un coche. El dueño del coche es Darby Dillard. Darby observa el momento en el que se están robando su coche y sale corriendo. Detrás de él sale su novia. Ambos montan en su coche, de la novia, y manejan persiguiendo al automóvil que les acaban de robar. Cuando llegan a una esquina, Darby se baja sin darse cuenta de que detrás de su coche viene otro coche en donde viene el resto de la banda. Cuando se acerca a la ventana y sujeta al tipo que maneja del cuello, siente inmediatamente un revólver en la cabeza. Su novia levanta las manos. Ambos son subidos al auto y el resto de la banda se mete al auto con ellos y comienzan a manejar. En un primer momento pensaron que los iban a matar y los arrojarían por ahí, pero de nueva cuenta Bonnie y Clyde hicieron algo que no era común, que era extraño, porque comenzaron a manejar y a medio camino iban platicando. Blanche con su perrito, y resulta que a la novia de Dillard le encantó el perrito y estaban ahí platicando muy contentos, hasta el punto que cuando les dio hambre, se detuvieron en la carretera, compraron hamburguesas y las compraron para todos, y se sentaron en un pastizal a comerlas, con los secuestrados.
Después, un poco más adelante, ya muy entrada la noche, simplemente se detuvieron, bajaron a Dillard y a su novia, les dieron dinero para el regreso y les dieron algunos viáticos extras, algunas cosas para que comieran mientras volvían. Por supuesto, les robaron el coche. Lo que no sabían es que Darby Dillard era sepulturero. Sí, quizá por eso no le tenía miedo a la muerte. El hecho es que huyeron. Pero ese auto probaría ser fatal, porque un poco después, mientras manejaban a gran velocidad por una carretera, omitieron ver un letrero. Había uno de esos clásicos letreros de camino cerrado, y no lo vieron. Cuando Clyde se dio cuenta que había cometido ese error y que la carretera estaba abierta y el puente no estaba, frenó bruscamente y el automóvil salió. En el bamboleo, el auto se abre la puerta, Bonnie cae y el auto le cae encima. No se sabe bien qué fue lo que pasó, qué fue lo que le cayó encima, pero el hecho es que algo cayó sobre la pierna de Bonnie, quemándola brutalmente, hasta el punto de dejar exhibido el hueso. Su pierna derecha se consumió, la carne, la piel, los músculos, los tendones, todo eso. Una cosa horrible. Lograron rescatarla. Unos campesinos que iban pasando por ahí los ayudaron y lograron llevarla a la casa de la granja en donde la señora Pritchard intentó curarla. Pero ahí lo único que tenían era un poco de yodo y una pequeña venda, pero la carne estaba quemada, expuesto el hueso, una cosa horrorosa. Aquella mujer les sugirió que por favor fueran a un hospital. No podían. Comenzaron a atenderla en ese lugar, pero muy pronto Clyde, que ya era más avispado, se dio cuenta de algo. El esposo de la señora Pritchard no estaba. Y muy probablemente no estaba porque había ido a llamar a la policía. Y sí, de hecho así era. El esposo había ido a buscar a la policía, sabía quiénes eran, se había dado cuenta quiénes eran, sabía la historia, los había visto en los periódicos. Tuvieron que huir. Habían recuperado el automóvil, lo habían arreglado y emprendieron la huida. Pero esta vez Bonnie iba muy grave. Pensaron que no sobreviviría. La herida era brutal. Fueron pasando de un pueblo a otro, en donde finalmente un buen día consiguieron un médico que la atendió, luego una enfermera que la atendiera, pero había que comprar provisiones constantes, sedantes, desinfectantes, cosas. Era una situación terrible porque además la mitad del tiempo Bonnie estaba drogada. Por el dolor que sentía, nunca más recuperaría la movilidad completa de la pierna, los tendones se habían jalado y al igual que Clyde, comenzaría a cojear. Yendo y viniendo por todas partes, continuaron con asaltos, robos, bancos, balaceras, hasta que llegaron a un sitio conocido como el campo turístico Red Crown. En este lugar, sumamente agobiados y sumamente cansados, decidieron rentar 2 cabañas. Eran unas cabañas muy bonitas, con unas cocheras en medio y las casetas hacia los lados. Necesitaban descansar, necesitaban estar ahí tranquilos, necesitaban un poco de tiempo. La policía sabía que Bonnie estaba herida. La policía además había descubierto algunos datos como por ejemplo, el que habían estado comprando medicamentos y para colmo de males se habían robado el coche de un médico. Bueno, en realidad eso no había estado mal, porque en el coche del médico habían encontrado una maleta llena de medicamentos y de cosas para curaciones que ayudó a que pudieran curar más aún a Bonnie. Tenían suerte. Pero ahora habían llegado a este lugar, era afuera, en la zona boscosa, muy tranquilo, muy agradable. Cuando llegaron ahí se bajó Blanche, toda sofisticada contra 2 cabañas. Al encargado de aquel lugar no le gustó lo que veía. Esta mujer vestida con ese pantalón tan extraño, el cabello alborotado, rojo, hablando de esa forma, le pareció que eran forasteros. Y los forasteros no solían llegar allí así nada más, y menos en un periodo de tiempo cuando no había vacaciones. Además era muy difícil que la gente se moviera en plena depresión, no había viajes, y estos traían placas foráneos. Era raro. El encargado decide echar un vistazo con más cuidado y se da cuenta de otra cosa. Los hombres que vienen en aquel auto están armados. Y fuertemente armados, puede observar varias armas poderosas, por lo que decide llamar a la policía. La policía imagina de quién se trata, sobre todo cuando aquel hombre les da las placas del automóvil y lo identifican como uno de los autos que participó en un robo. No hay más. La gente comienza a armarse. Varios miembros de las policías de los alrededores van a participar en un ataque directo, pero esta vez van a ser mucho más prevenidos.
Esta vez llevan un camión armado. Uno de esos camiones que tenía una barrera metálica al frente, como blindado, pero solo era el frente, como los que usaban los intocables cuando atacaban las licorerías. Ese mero. El hecho es que se preparan, sigilosamente van avanzando. Es cerca de la medianoche y se escucha el ruido de los grillos y de la naturaleza. Es un lugar muy bonito. Algunos están descansando mientras Clyde, como siempre, está observante. Bonnie está recostada, muy delicada todavía. De pronto, Clyde se percata de algo. Todo el ruido del bosque dejó de oírse de pronto, todos los grillos, los animalitos, todo se dejó de oír. Un sigilo total. Y es que sin darse cuenta, numerosos policías acaban de llegar y han estacionado sus automóviles justo frente a los departamentitos estos donde están ellos. Y no solo eso, sino que han colocado el camión aquel en la puerta para que no puedan escapar. Están bloqueando la puerta. Acto seguido, uno de los oficiales golpea la puerta con una linterna y grita: ¡Abran! Desde adentro se oye la voz de Blanche que dice: «Perdón, permítame, deme un minuto, me estoy vistiendo». Los policías corren a cubrirse porque saben que eso no es cierto. Cuando terminan apenas de cubrirse un poco, empieza la balacera. Desde el interior todo el mundo dispara. Son unos tiros brutales porque además tienen estos fusiles poderosos, pero la policía también. Y los disparos de la policía esta vez son mucho más certeros. Las luces de las patrullas y de aquellos autos están iluminando y permiten ver cuando se mueven de un lado a otro dentro de la casa, y el tiroteo es brutal, porque además se han dado cuenta que está el camión parado ahí. Los disparos van y vienen hasta que de pronto Buck, el hermano de Clyde, recibe 2 disparos en el cráneo. Torpemente se ha cruzado de un lado a otro de la ventana y en el disparo de un policía le ha asestado en la cabeza. Cae gravemente herido. Blanche corre y lo sujeta mientras grita frenéticamente y el perro se acerca moviendo la colita. Pero además de eso, W.D. Jones, que ha estado con ellos todo el tiempo desde abajo, ha continuado disparando, preparándose para escapar, y se da cuenta que está el enorme camión ahí, pero descubre un punto débil. Solo el frente de aquel camión está blindado, está protegido con planchas metálicas, el resto no, por lo que toma su ametralladora y dispara fuertemente contra la puerta, pegándole al conductor en las piernas. Asustado, el conductor pone marcha atrás y quita el camión de ahí. En medio de la balacera, de pronto, Bonnie, Clyde, Buck gravemente herido, Jones y Blanche se montan en el auto y escapan. Casualmente la policía interpreta que han dejado de disparar porque ya los mataron y están en un impasse esperando a ver qué pasa cuando de pronto el automóvil sale derribando la puerta y escapan. Pero el tiroteo continúa, varios disparos han golpeado el auto y Buck está muy grave. Siguen adelante. No han matado policías en aquel enfrentamiento, pero la policía sabe que el tiempo está apremiando, por lo que convocan a la población a que los ayude, y más de 100 campesinos de la región llegan armados con escopetas mataardillas, pero con escopetas, y comienza una persecución. Los encuentran. Bonnie y Clyde, junto con su banda, están en un pequeño claro mientras intentan arreglar un poco a Buck, que está grave. De pronto son rodeados por esta masa de gente armados con escopetas y rifles y con todo lo que pueden, y se arma un tiroteo brutal. Montan en el auto e intentan huir, pero están rodeados por todas partes. Es un tiroteo tal que el coche comienza a llenarse de agujeros hasta que chocan con un árbol. Se bajan de ahí e intentan ir a otro auto que han robado por ahí en algún otro lado, pero cuando llegan el auto está destruido porque los campesinos aquellos, los granjeros, toda esta gente de la comunidad lo ha destrozado a balazos para que no tengan cómo escapar. Regresan al primer auto, pero no hay nada que hacer. Tienen que huir caminando. Así como se lo estoy diciendo, tienen que huir caminando, abriéndose paso a disparos. Jones escapa en otra dirección, no quiere saber más. Para él esto de fugitivos románticos se ha terminado. Buck no puede moverse. Blanche y Buck se quedarían en el lugar. Por su parte, Bonnie y Clyde han recibido algunas heridas. Blanche está parcialmente ciega de un ojo porque los vidrios le han entrado. Ahí los capturaría la policía, a Blanche y a Buck, que moriría 3 días después en un hospital. Blanche sería detenida y enjuiciada, condenada a 10 años de prisión, y Jones, el chico que les ayudaba, sería capturado algún tiempo después. Durante los interrogatorios revelaría algunos datos importantes, como por ejemplo, que Clyde solía ir a ver a su mamá siempre en su cumpleaños.
El detective a cargo era ni más ni menos que Hinton. ¿Se acuerda de aquel policía que vivía enamorado de Bonnie en el restaurante? Ese que la veía y nunca se atrevió a decirle nada, ahora estaba persiguiéndolos. Era el único que la conocía bien y la podía identificar, y le habían encomendado unirse a un grupo de búsqueda y captura. Sabía que no se entregarían. Sabía que en algún momento morirían. No podía evitar sentir esa sensación desagradable, pero la realidad estaba ahí. Fueron buscando y casualmente se dieron cuenta que la madre de Clyde cumplía años el 21 de noviembre, por lo que se ordenó una especie de vigilancia especial. La policía vigilaría la gasolinera donde vivían los padres de Clyde. A la espera de algún momento, solían hacer un movimiento. Cuando Clyde y su familia se reunían en un campo alejado, solitario, por allá metido. En ese sitio, llegaban de pronto por alguna parte Bonnie y Clyde y participaban en la comida para después huir. Tocaban música, cantaban un rato y después huían. Pero esta vez, por ser el cumpleaños, seguramente llegarían. Y la vigilancia dio fruto. El día 21 de noviembre, de pronto, una llamada alertó a los policías. La familia de Clyde estaba saliendo llevando cestas para un picnic, un día de campo. Se organizó rápidamente. Hinton solo tenía 3 o 4 hombres, por lo que juntos fueron allá. Montaron una pequeña guardia cerca del claro donde solían reunirse los familiares y esperaron hundidos en el pasto. Y efectivamente llegaron. Bonnie y Clyde llegaron en el automóvil, pero Clyde no se chupaba el dedo. Y antes de acercarse más detuvo la marcha y observó y esperó. Los policías se adelantaron y comenzaron a disparar antes. Clyde tuvo oportunidad de huir, apenas con un rozón en un brazo y Bonnie con un rozón en otra pierna. Pudieron escapar, pero los habían tenido muy cerca. El tiempo apremia y poco a poco los están rodeando. Aún así, hay la necesidad de seguir asaltando, pero ahora están solos, y Bonnie ya no es de mucha ayuda, con la pierna tan lastimada, ya no es de mucha ayuda. Necesitan gente. 2 de los antiguos asociados de Clyde están en la prisión de Eastham, en la granja. Así es que una opción es rescatarlos, organizar una fuga. Y no es difícil. De hecho, es bastante simple. Los guardias están tan confiados que no vigilan mucho. Por medio de una serie de asociados, Clyde logra hacer que se coloquen unas pistolas en una cañería. 2 pistolas automáticas 45 con numerosos cargadores abastecidos. Una noche, otro de los presos que también participa ahí internamente se encarga de recoger las armas y llevarlas a los asociados de Clyde, que esa misma noche organizan un escape formidable en medio de disparos, matando a varios guardias. Era la venganza de Clyde. La venganza que había esperado. Quería matar a los guardias, quería dar un escarmiento, y lo lograron. Escaparon. Entre ellos se encontraba un viejo asociado, Hilton, y también un tipo de apellido Medvin. La banda como tal vuelve a tener fuerza y un rigor tremendo. Los asaltos siguientes se vuelven especialmente violentos. Entran disparando, salen disparando, saben que están perdidos, pero siguen luchando. En un buen día, sin embargo, ocurre algo que marcaría los pocos días que quedaban para esta pareja. Mientras están parados a la orilla de un camino a la espera de sus asociados, Medvin, Clyde y Bonnie están en el automóvil. Bonnie está bastante recuperada. Ya puede caminar sin necesidad de una muleta, aunque cojea horriblemente. Es abril 1 de 1934. Clyde está descansando un poco. Medvin, el nuevo, está vigilando. De pronto, a la distancia, observan 2 motociclistas. Son los oficiales Wheeler y Murphy. Murphy es un muchacho muy joven. De hecho, es su primer día de trabajo, su primer día como policía, y está feliz de la vida porque consiguió trabajo porque se casa la semana siguiente y no tenía empleo. El otro, Wheeler, es un policía que lleva más tiempo, pero tampoco es un hombre de acción. Son patrulleros de camino, son los que levantan infracciones, y al ver ese auto detenido, se acercan, estacionan las motocicletas, y Wheeler es el que baja, se acerca un poco. Medvin, que ha estado viéndolo, le grita a Clyde: «Clyde, llegó la ley». Clyde se incorpora y alcanza a observar desde la ventana del auto que están los 2 oficiales. Baja del auto y le dice a Medvin: «Let's take them».
lo que en inglés quiere decir vamos a tomarlos. Medved lo interpreta como que hay que matarlos. Probablemente, Clyde lo que estaba diciendo era vamos a llevárnoslos para jugarles una broma, como lo habían hecho con los otros oficiales, pero esta vez no funciona. Y disparan. Medved dispara y mata inmediatamente a Murphy, que cae muerto. Clyde, al ver que Wheeler desenfunda su arma, también dispara y lo mata. Es un disparo fulminante. Y aquí es donde viene parte de la historia oscura. Se dice que Bonnie bajó del auto y se acercó a los guardias y con un arma remató al que estaba en el piso. Las películas lo han mostrado así. Incluso la última serie de televisión acerca de Bonnie y Clyde lo presenta así, como que Bonnie se acercó y remató al policía. En la vida real no fue así. Ambos policías tenían únicamente el disparo que les había quitado la vida, no habían sido rematados. Y habían sido heridas a distancia, no había sido a corta distancia, no había sido a quemarropa. Se cree, de acuerdo con Hinton, el oficial aquel que estaba enamorado de Bonnie, que Bonnie se bajó a ver si alguno de ellos estaba vivo, como para llamar por teléfono de forma anónima y decir hay 2 oficiales heridos y ver si alguien llegaba. Como sea, un granjero que estaba por ahí declaró a la prensa que Bonnie había rematado al policía y con esto se armó aquello a lo grande. Eran oficiales de caminos y esto generó un enorme problema para Bonnie y Clyde, más de los que ya tenían, porque ahora todo el mundo quería algo y no era atraparlos. Querían matarlos. Y querían matarlos por una sencilla razón. El oficial Murphy. Era su primer día. Era un muchacho muy joven, estaba comenzando la vida. Ni siquiera alcanzó a sacar su arma. El otro sacó su arma, pero ni siquiera alcanzó a dispararla. Clyde era más rápido. Los días siguientes fueron muy tensos. Clyde no confiaba en Medved. Por su parte, su otro asociado, Hilton, era un hombre brutal. Bebía mucho y no tenía problema con disparar. Pero entonces, en una de esas huidas, van a toda velocidad y se les descompone el coche. Así de simple, se les descompone el coche. Aparentemente la batería se ha arruinado por completo y no lo pueden echar a andar. Mientras están ahí luchando por echarlo a andar, de pronto aparece otro policía. Es el oficial Purcell, quien se acerca gentilmente y pregunta, ¿tienen algún problema? Torpemente, sin saber con quién está, porque en ese momento una pistola 45 en su cabeza le hace saber que su vida pende de un hilo. Pero irónicamente, a pesar de que el día anterior o unos días atrás habían matado a aquellos oficiales, esta vez no lo matan, sino que lo hacen que vaya con ellos a una refaccionaria en la carretera, se roben una batería nueva, lo traen de regreso al coche y lo hacen que cambie la batería del coche y lo vuelva a echar a andar. Después de eso, se despiden de él y le toman una foto. Purcell no tenía otra palabra que decir más que gracias al cielo, porque acababa de salvar su vida, de forma muy misteriosa. Siguieron algunos robos, idas y venidas, pero llegó el momento en el que necesitaban algún lugar seguro. Medved creía que un lugar seguro sería la casa de su padre en Acadia, Luisiana. Era un lugar muy apartado, a la orilla de un camino remoto. El camino era conocido como Sailor's Road. La pareja había dejado atrás de sí un rastro de sangre y de muerte. No habían tenido respeto por nadie. Pero ahora buscaban un lugar tranquilo y sí, este lugar era encantador. En medio de una zona medio boscosa, un largo camino solitario, no había ningún pueblo cerca, era perfecto. Lo que no sabían es que Medved ya no quería seguir con esto. Deseaba más que nada en la vida poder limpiar su historial, poder salir libre, hacer una vida. Y se lo dijo a su padre. El padre de Medved, a la mañana siguiente, montó en su camión con el pretexto de ir a comprar provisiones. El padre de Medved era amigo ya de Clyde. Habían bromeado juntos, habían estado ahí algún tiempo y le decía con mucha gracia, esa vieja cosa un día va a explotar contigo adentro. Y bromeaba de eso, era un camioncito leñador. El hecho es que el padre de Medved fue a ver a los policías e hizo un trato con ellos, a cambio de que perdonaran a su hijo de los homicidios que había cometido. Entregaría a Bonnie y Clyde. Los oficiales, entre los que se encontraba Hinton, un tal Harmer y varios más, llegaron a un acuerdo.
Visitaron los lugares cercanos y establecieron un punto del camino donde podrían montar una emboscada. Sabían que con frecuencia Bonnie y Clyde salían de la casa para ir a hacer alguna compra o para ir a desayunar a algún lugar y volvían siempre. Había que lograr que de alguna manera pasaran por ahí un día determinado y los atraparían. El objetivo no era detenerlos, por supuesto. Los 4 o 5 oficiales que formaban este grupo especial sabían perfectamente que nunca se entregarían con vida. Ni siquiera gritarían «alto» o «disparo». Esta vez abrirían fuego primero. Los días fueron pasando y el 23 de mayo de 1934 saben de buena fuente que Bonnie y Clyde están en el pueblo. Fueron a desayunar, por lo que acuerdan con el padre de Medved que ese día él lleve su automóvil a un punto del camino, de este camino de Silas Road, y lo detenga como si estuviera descompuesto y que abra la puerta del motor. Sabe que si Clyde ve la carcacha esa descompuesta, se va a detener tratando de ayudar. Conoce bien el camioncito y sabe de qué se trata. Los guardias, estos policías, fuertemente armados, se posicionan a ambos lados del camino ocultos en la maleza y esperan. Un rato después, aparece el coche de Bonnie y Clyde. Hinton, el oficial romántico aquel que estaba enamorado de Bonnie, es el que los identifica. Son ellos. Clyde acerca el automóvil, detiene un poco la marcha y mientras observa a ver de qué se trata, su vida escapa de su cuerpo. Porque en ese momento, cerca de 160 disparos de armas poderosas desintegran las puertas del automóvil y fulminan en instantes a Bonnie y Clyde. No tienen oportunidad de nada. No hubo una voz de alerta de alto o disparo, no hubo nada. Abrieron fuego a quemarropa, mataron a Bonnie y Clyde. Porque sabían que de otra forma Bonnie y Clyde abrirían fuego contra ellos. Estaban muertos. Fue el 23 de mayo de 1934. El automóvil tenía impactos por todas partes, vidrios, todo. En el interior estaban los cuerpos de Bonnie y Clyde con numerosos orificios de bala. La cabeza de Clyde estaba destruida, el cuerpo de Bonnie estaba destruido, las balas eran poderosísimas y en un cuerpo tan frágil prácticamente la desbarataron. En la parte de atrás se encontraron varias armas. Bonnie llevaba un revólver en la mano, Clyde una .45. Había más fotografías, había algo de ropa, había un libro con poemas. Estaban el saxofón y la guitarra de Clyde. Y ese fuerte olor a pólvora. Cuando el oficial Hinton se acercó y abrió la puerta del coche, percibió el olor propio de las balas, de la cordita, del explosivo, y un doloroso olor a perfume. Bonnie iba muy arreglada y perfumada cuando la mataron. Después de eso llegó el resto de la policía, y aquello se volvió una locura. El automóvil fue conducido con todo y los cuerpos de Bonnie y Clyde abiertamente por las calles. Así se lo llevaron, con los cuerpos adentro. La gente comenzó a llegar a robar cositas, arrancaban pedacitos del vestido, arrancaban un arete, arrancaban lo que pudieran. Era una cosa horrible, grotesca. Y el auto estaba lleno de sangre por todas partes. Finalmente los cuerpos ya fueron entregados. E irónicamente, adivine quién fue el encargado de enterrar a Bonnie y a Clyde. ¿Se acuerda del tipo del coche, del sepulturero al que le dieron de comer hamburguesas? Darby. Él fue el encargado de enterrarlos. Una ironía del destino. Pero bueno, el hecho es que el coche todavía fue exhibido en ferias. La dueña del coche demandó al comisario, porque el comisario quería quedarse con el coche, y ganó el juicio. Y se llevó el coche manejando hasta su casa, lleno de sangre y de restos, de todo como estaba, así se lo llevó. Y después lo anduvieron paseando por ferias. Bueno, era una cosa terrible. Los propios policías comenzaron a vender objetos de Bonnie y Clyde, las armas, todo aquello que se quedó en el coche, lo subastaron. En cuanto al resto de la historia, bueno, no hay mucho más que decir. Bonnie y Clyde fallecieron ahí, fueron sepultados. Blanche fue condenada a 10 años. 25 miembros de las familias, tanto de Bonnie como de Clyde, fueron enjuiciados de alguna forma por colaborar, por ocultar, por obstruir a la justicia. El propio Medved fue condenado a 8 años de prisión por un delito diferente que había cometido en otra parte. No fue enjuiciado por los homicidios que cometió mientras era miembro de la banda de Bonnie y Clyde. Es triste. Pero esta pareja, que podía haber sido otra cosa,
terminó sus días en una polvorienta carretera de un remoto lugar de Luisiana. Esa es la historia de Bonnie y Clyde. Así, tal cual. No pierda de vista que no eran una pareja romántica, eran una pareja de asesinos. Sin mayor preámbulo, habían matado gente. Sin mayor miramiento. Hay quienes aseguran que Bonnie jamás disparó un arma en contra de nadie. Hay quienes aseguran que sí lo hizo. Las opiniones son muy encontradas, y con el paso del tiempo se ha borrado mucho la huella de lo que pudo haber sido y de lo que no pudo haber sido. Y curiosamente, sin embargo, se le sigue recordando enormemente. Hay cerca de unas 50 películas acerca del tema de Bonnie y Clyde, series de televisión y cientos de libros. Artículos de revistas y periódicos no se pueden contabilizar, son tantos que no sabríamos. Su fama se extendió, aun cuando realmente nunca fueron más allá de ser rateros. El robo más exitoso que tuvieron fue en un banco y fue de $1,500. Así que como tal, rateros exitosos nunca fueron. A diferencia de John Dillinger, que era un mafioso de alta escuela, estos eran rateros de campo. ¿Y sabe algo? Siempre robaban en la misma zona. Eso fue lo que les costó la vida, porque además uno de los detectives que participó en la búsqueda identificó que lo único que hacían era dar vueltas en los mismos estados. Iban de uno a otro y volvían haciendo círculos, siempre corriendo en las carreteras, siempre huyendo en un auto, siempre dando la idea romántica de ese fugitivo que se monta en un automóvil y maneja al atardecer con el viento en el rostro. Pero han pasado a la historia, irónicamente, como una pareja muy al estilo de Romeo y Julieta. Muy buenas noches y que descansen en paz.